Este tema lleva por título El reinado de Jesús, para lo cual le pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, por favor, capítulo 8, verso 19 al 22. Amén, ¿lo tenemos? La palabra de nuestro Señor se lee de la siguiente manera, en el verso de capítulo 8, verso 19 al 22, vamos a leer juntos y decimos en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra. Y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Puede inclinar su rostro, vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria. Tú eres el Dios de la misericordia, el Dios del amor. Tú eres el Dios que eres justo, fiel y verdadero. Justos son tus caminos y verdaderos son tus caminos, y por eso te damos la honra y la gloria. Gracias porque durante toda esta semana nos has cuidado, nos has aguardado a cada una de las personas, de tus hijos, de tu rebaño, al cual tú has llamado, Señor, de diferentes lugares, y a los cuales tú has traído, Señor, muy bien, y lo has traído seguramente, y los has cuidado, Señor, en su travesía cuando veníamos de nuestros lugares de orígenes, pero aquí estamos, y es por tu honra y por tu misericordia, y sé, Señor, que tu plan se hará en nuestra vida, y tu voluntad, Señor, se hará en nuestras vidas, porque la vida que era de nosotros ya no es nuestra. Esta vida, Señor, es tuya, porque nosotros de manera voluntaria te la hemos entregado. Y ahora te pido, Señor, te ruego que tú me ayudes, como tu siervo que me has escogido, Dios mío, para traer esta meditación acerca de tu palabra, que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, de mis pensamientos, que Él ponga las palabras para que sean de edificación para tu santo y precioso pueblo. Y también bendice a tu pueblo, y que todo tu pueblo esté dispuesto, Señor, y haz esta meditación que sea amena, que sea algo interesante para que podamos aprender, porque tu palabra viene a eso, a enseñarnos, a alumbrarnos, cuando nosotros muchas veces no sabemos nada. Eres tú nuestro maestro, y te decimos, maestro, hágase tu voluntad, así como es en los cielos, sea también en la tierra y en estos cuerpos de estas personas que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar sus lugares. He estado analizando y leyendo la Biblia, y ahorita voy por el libro del profeta Isaías. El capítulo que me toca hoy para compartir en la noche, para publicarlo en las redes sociales, es el capítulo 11. Y doy gracias a Dios por su misericordia y su amor. Y viendo el capítulo 9, ahí en sus Biblias, usted puede ver que tiene por título Nacimiento y reinado del Mesías. Y luego en el capítulo 11, que le digo, el que me toca hoy compartir en las redes sociales, se llama El reinado justo del Mesías. Y dirá, otra vez va a predicar porque se acerca la fecha de la Navidad. Bueno, muchas veces Dios obra de maneras misteriosas, porque le digo, ya ve que se acercan esos días, pero no voy a hablar no tanto de eso, sino que me llamó la atención acerca de que para que exista este reinado del Mesías, y como dice aquí
nacimiento y reinado del Mesías, capítulo 9, y el capítulo 11, el reinado justo del Mesías, han tenido que suceder eventos los cuales han sido muy importantes para que todo esto suceda. Y entonces fue cuando empecé a leer el capítulo 8, verso 19, y hace una pregunta aquí el verso 19, 8 y 19, y si os dijeren, o sea, ¿por qué os van a decir? Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando. O sea, son personas que susurran cuando hablan muy suavemente. Y esto se debe a que los seres humanos siempre han buscado la guianza de algo, de alguien. Siempre han tenido la curiosidad de que se les guíe, y siempre han tenido curiosidad hacia las cosas místicas, hacia poder ver el futuro y cosas así por el estilo. Y pues Satanás lo sabe muy bien y se ha aprovechado de esa circunstancia, y a los cuales él ha levantado encantadores, ha levantado adivinos, ha levantado brujos, ha levantado chamanes en diferentes épocas, desde la antigüedad hasta nuestros días. Las ciencias ocultas han sido parte cotidiana de los seres humanos, ya sea brujos, chamanes, no sé, muchos nombres que se le dan a las personas. Y en aquel entonces pues no era ajeno eso, por eso decía, y si os dijeren, o sea, porque quizás va la persona a tener duda, hey, mira, ¿por qué no preguntas a los encantadores? Porque ellos supuestamente ven quizás en su bola de cristal, o tiran las cartas, o leen los caracoles, leen las barajas, leen un montón de cosas, ¿no? Supuestamente para ver el futuro. Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando. Porque tienen una manera que convence, una manera tan suave de hablar, que cualquiera pues puede llegarse a convencer, si no. Entonces, pero aquí dice el profeta Isaías, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando. Entonces dice, pero ustedes, ¿qué van a responder? Tú y yo como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que responder? ¿Qué es lo que vamos a responder? Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? No va a consultar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna incertidumbre? ¿Tienes algo que está sucediendo en tu vida? ¿Tienes dudas? ¿Tienes cosas que te tienen en un limbo, por así decirlo, que no sabes qué hacer? ¿Acaso ustedes no van a consultar a Jehová, el pueblo a su Dios? O sea, nosotros no tenemos por ningún motivo, razón o circunstancia el por qué consultar a los encantadores y a los adivinos, porque ellos simplemente adivinan, vaticinan. Ellos simplemente por medio de los poderes de las tinieblas ocultos, y como Satanás es el padre de las mentiras y como también es astuto, pues él ve la vida de la persona y se atreve a decir ciertas predicciones que son más que obvias, que suceden, y la persona dice, oh, no, sí es cierto, me ha dicho mis cosas. Pues claro, Satanás es astuto, él tiene un récord de cada una de las personas. Pero tú y yo como pueblo de Dios, cuando entremos en esa situación, nos dice que nosotros consultaremos a nuestro Dios. Aleluya. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Y por qué no lo va a consultar? Pues imagínense, Dios es el que sabe todas las cosas. Tenemos un Dios que es un Dios que omnipresente, que está presente en todo lugar. Él es un Dios omnisciente, un Dios que tiene todo el conocimiento absoluto, y un Dios que es omnipotente. Es un Dios que todo lo puede y que no hay nada que no esté a su alcance. Luego sigue añadiendo, bueno, consultarán los muertos por los vivos, porque hoy en día así está la sociedad. O sea, ya se murió papá, se murió mamá, se murió el abuelito, y van a las sesiones de espiritistas, y ahí que se manifiesta el espíritu de fulano, e incluso los mediums que existen en esas sectas toman las voces de las personas. Es terrible todo esto, o sea, es terrible. Si usted no ha estado involucrado en eso, pues ni siquiera tiene por qué estarlo, pero muchos de los que hemos tenido conocimiento se manejan poderes tremendos, y donde se consultan a los muertos. ¿Y qué voy a hacer? Y el medium se
está en trance y empieza a hablar con la voz, el abuelito, la abuelita, lo que sea. Imagínense qué poder tan tremendo, diabólico está. Son espíritus inmundos, pero no van a consultar a los muertos por los vivos, porque a los muertos por los vivos, porque los muertos ya están muertos y ellos ya no pueden tener acceso aquí, sino ya están en ese lugar. Pero luego dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si hay alguna duda, hay algún comentario, hay alguna incertidumbre, hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, nosotros, dice el verso 20, vamos a tener que ir ¿a qué? A la ley. Esto, a la ley. Nosotros es a la ley, a lo que ya está escrito, a lo que ya está predeterminado, a lo que ya fue la inspiración divina, a la ley y al testimonio. Nosotros eso es, dice, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y una de las características del amanecer, ¿qué cosa es? Luz. Ya hay claridad. Se da cuenta, o sea, es la luz, una de las características. Y si no hay luz, ¿qué quiere decir? Que si no les ha amanecido, ¿qué significa? Que la persona todavía está en oscuridad. Muy bien. Y luego siguen diciendo, bueno, pues no les ha amanecido y por lo tanto pasarán por la tierra fatigados, andan todos sin ganas, desganados, sin ganas de vivir y hambrientos de tantas cosas. Nada los satisface, no los satisface el dinero, trabajan y pueden ganar mucho dinero, pero al fin ven el dinero y están hambrientos, o sea, hambriento de amor, hambriento pues de lo que Dios les puede dar. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Son personas que pues están malagradecidas y de su corazón brota simplemente el enojo y la maldición, levantando el rostro en alto. O sea, vemos hoy esto es lo que pasa en este mundo, en esta sociedad hoy en día. Hay orgullo, como dice aquí, levantando su rostro en alto, maldiciendo al gobierno, maldiciendo a Dios. ¿Por qué suceden estas cosas? Si Dios existiera, se están en completas tinieblas, no les ha amanecido. Simplemente, ¿por qué? Porque no tienen la guianza de la ley y el testimonio, porque no tienen la guianza que tenemos tú y yo, que es la guianza de Dios. Por eso están así. Y por lo tanto, dice, y mirarán a la tierra, y aquí que habrá, y aquí, ¿qué cosa habrá? Tribulación y tinieblas. Eso es. ¿Qué más se puede esperar de este tipo de personas? Tribulación. Y cuando veo la palabra tribulación, según la definición de diccionario, me dice que es apretura, o sea que está como apretado, o una opresión, también traducido como aflicción, persecución y angustia. O sea, hay persecución, hay una opresión y están todos apretados, o sea, están en tribulación. Eso es lo que miran simplemente porque no hay esperanza para ellos. Y dice tribulación y tinieblas. Y cuando veo la palabra tinieblas, porque está muy ligada a oscuridad, de hecho tinieblas es ausencia de luz, y luego sigue diciendo oscuridad y angustia. Y cuando veo la palabra oscuridad, la oscuridad es la ausencia de la luz, y científicamente es posible alcanzar una cantidad reducida de luz. Y cuando consulté el diccionario me dice, como término poético, la oscuridad también puede significar la presencia de sombras, de maldad o depresión. Una vida oscura, una vida de sombras. Y fíjense una cosa, de hecho la oscuridad física puede tener un impacto psicológico fuerte. Comentaba usted, ¿verdad, hermano?, de que han hecho pruebas en laboratorios donde hacen la total prueba de oscuridad total, de tal manera que las personas que llegan a estar en esos cuartos de oscuridad total, les cae como, les ataca el sistema nervioso y las mismas mandíbulas empiezan a rechinarse por un crujir de dientes que hay porque es una reacción, o sea, natural que el cuerpo humano
no fue creado para la oscuridad, pues mucho menos el alma. Es una tortura que están sufriendo las personas. Y también, oscuridad también puede referirse como a la incertidumbre, la falta general de conocimientos. O sea, en pocas palabras, la ignorancia. Una persona que ignora es como si estuviera en la oscuridad. Está en la oscuridad. Tinieblas morales, que de hecho nos dice que es el estado del hombre como consecuencia de la caída. Dios es luz. Y me sigue diciendo el diccionario, y Cristo vino al mundo como la luz verdadera. Y todo lo que es excluido de Dios u opuesto a Él participa de las tinieblas morales. O sea, una oscuridad tremenda, o sea, unas tinieblas morales donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, hay incertidumbre, donde hay odio, donde hay rencores, donde hay griteríos. Eso es oscuridad, porque no la ves llegar. Si el cuerpo humano no está diseñado para eso. Pero, ¿cuál es el problema de la oscuridad? Isaías capítulo 5, verso 20 me dice, yo lo voy a leer porque son muchos textos los que tengo. Isaías 5:20, si lo pueden buscar rápido en la pantalla, pues qué bueno. Me dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno, y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, y eso es lo que estamos viviendo hoy. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El mundo está en unas tinieblas muy, muy tremendas. ¿Es malo? No es malo. Lo que es malo es lo que debería ser bueno, pero lo que es bueno es lo que debería ser malo. O sea, ¿es malo que los hombres se casen? No, que se casen hombre con mujer no es malo, pero también es bueno que se casen hombre con hombre o que se casen mujer con mujer. O sea, pero si hay amor, la filosofía, pues, mientras se quieran las personas, pues es bueno. No los quiero confundir, pero así se maneja. O sea, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y eso es lo que está viviendo el día de hoy el mundo. O sea, si en los por ejemplo, los que abortan, pues es tu cuerpo, puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Ajá, exactamente. Pero esa otra vida que tú llevas, no es una vida. No es vida. Es simplemente ni cuando les quieres decir, ni te saben explicar. Los que tratan de justificarlo. ¿Por qué? Porque su conciencia se la quieren ellos diluir, su conciencia la quieren estar diluyendo para que no vean lo que verdaderamente el peso de que un aborto es un asesinato. Es un aborto. No, es un asesinato. Hay sus excepciones cuando la persona pierde su bebé por causas naturales, ¿ok? Pero ya con premeditaciones de bolsilla y ventaja es un asesinato. Y cuando el problema es eso, le digo, que las tinieblas traen consecuencias perdón, a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y leía en el verso 8:22 de Isaías, y serán sumidos en las tinieblas. Serán sumidos en las tinieblas. Los que andan en las tinieblas, aparte de andar en tinieblas, van a ser sumidos en las tinieblas. Mateo 8:12 me dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Los hijos del reino. Incluso muchos hijos del reino, muchas personas que tienen el conocimiento de Dios, por no hacer la voluntad de Dios, porque de hecho, si quiere, vamos rápidamente a ver vemos el contexto de lo que está en Mateo 8, capítulo 8:12. Jesús vino a la generación del pueblo de Israel y Él les habló, pero
en ellos no encontró fe, sino que simplemente vino a encontrar fe en un hombre extranjero. Porque le dijo, mi criado está postrado, está paralítico, gravemente atormentado. Jesús dice, yo iré, yo voy a ir, el sano. No, Señor, no es necesario que vayas. Simplemente di tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús vio en este hombre una gran fe, una gran luz. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El switch de ver a Dios, el switch de la luz se llama fe. Y dice, la verdad, no he encontrado en Israel a un hombre como este. Porque los judíos, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Simplemente lo veían como un hombre común y corriente. Y vamos a tratar de esto más después. Por eso dijo el Señor Jesucristo, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué serán echados? Por la falta de fe. Así que nosotros tenemos que tener fe. Fe. Y la fe es algo que no puedes ver o palpar. Tú has creído en un Dios fuerte y poderoso. No tienes que dudar de Él. Porque si dudas, entonces estás en tinieblas. No pierdas la fe. Por cualquier circunstancia que tú tengas, mantente firme. No lo veo, sí es cierto, no lo veo, pero el hecho de que no lo veo no quiere decir que no existe. Sí existe, Dios existe y Dios está aquí con nosotros. Entonces yo te quiero decir en esta hora, déjate de andar en oscuridad. Tienes que andar en la luz, en la fe. Prende la luz. Activa ese switch para que veas la luz, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es importante que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay. Hay que tener fe. El problema de la fe también significa, en Mateo capítulo 13, verso 42, veámoslo rápidamente, vean lo que dice. Mateo 13, 42. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No es así? ¿A quiénes se echará en el horno de fuego? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la cizaña, que parece al trigo. Se parece al trigo. Y no hay mucha diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? La cizaña es simplemente paja. Y el trigo es el que produce fruto. Dios quiere que tú y yo produzcamos frutos. Para empezar, el fruto digno de arrepentimiento. Si tú produces el fruto digno de arrepentimiento, ¿qué significa el fruto digno de arrepentimiento? De si es posible restituir al agraviado. Pedir perdón, aunque a ti te haya hecho la ofensa, tú tienes que ir a pedir perdón. Tienes que rendir fruto de amar a aquellos que te maltrataron, de perdonar a aquellos que te abandonaron. Ese es el fruto del trigo. Ese es el fruto de arrepentimiento. Y si no tienes ese fruto, entonces tienes que decirle al Señor, ayúdame, Padre, y cambia mi naturaleza, por favor, porque la cizaña simplemente no puede producir fruto. La cizaña nunca va a producir fruto, el trigo sí. Y el único que tiene la capacidad, porque para Dios no es nada imposible, de convertir, de tornar esa cizaña en trigo, se llama nuestro Dios. Y dando el fruto digno de arrepentimiento, te vas a dar cuenta que te liberas de un gran peso. O sea, el primer paso, fe, tienes que tenerla. Sí, qué bueno que crees en Dios. Y es un paso importante, pero tienes que ir más allá de ese paso, sino al fruto digno de arrepentimiento, porque Satanás también cree en Dios, y los demonios también creen en Dios, y los demonios tiemblan, pero tiemblan de miedo, no tiemblan de reverencia. Tú y yo tenemos que llevar ese fruto, ser sustentable, así como el trigo sustenta, ¿verdad? La cizaña no te va a sustentar. El trigo sustenta, y aparte de eso, el trigo también sirve para hacer pan. Y tú y yo tenemos que llevar el fruto también del Espíritu.
Podemos dividir el fruto en dos etapas: el fruto digno de arrepentimiento y el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, capítulo 5, verso 22. Pero me dice que los echarán en el horno, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el peligro de los que están en la oscuridad, de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. También me dice en capítulo 13, 50 de Mateo, ahí mismo más adelantito, me dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿para quién será el lloro y el crujir de dientes? En el contexto anterior se está refiriendo a la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así que, ¿qué tipo de pez tú y yo somos? Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Van a apartarlos. ¿Y qué tenemos que ser tú y yo? Justos. ¿Y cómo somos justos tú y yo? Por medio de Jesús. Es lo que dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no hay paz en tu corazón, si no hay paz en tu alma, si vives en incertidumbre, quiero decirte que tienes que venir a Jesús para que te justifique y para que te limpie y seas una persona justa. Y si estás en justicia, pues no estás en tinieblas, estás viendo la luz de Dios. ¿Cuál es el otro problema de la oscuridad? Porque dice que serán echados en Isaías capítulo 8, verso 22, que serán echados a las tinieblas. Ya vimos tres tipos de personas: los que no tienen fe, los que son cizaña, y el fin del siglo, o sea que no son hijos, no son justificados, no son justos. Y también el verso Mateo 22, 13, veamos lo que dice rápidamente. Dice Mateo capítulo 22, verso 13. Me dice, entonces el rey dijo al capítulo, vamos a leer del verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Aquí estamos hablando, el Señor está hablando de que el reino de los cielos, como dice el verso 2, es semejante a un hombre que hizo fiesta de boda para sus hijos. Y de hecho, el apóstol Juan en el Apocalipsis nos dice que son las bodas, la cena de las bodas del Cordero. La iglesia de Dios, todos aquellos que hemos recibido, pero recibir en verdad, ¿me entienden? No nada más de cuento, que lo hemos recibido, que lo hemos hecho nuestro. Todos nosotros, ya nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados y han sido sepultados en lo profundo del mar. Entonces, se nos ha entregado vestiduras. Las vestiduras blancas, lino fino y resplandeciente, que dice la Escritura, que son las obras de los justos. Entonces, tenemos que tener siempre nuestra vestidura limpia, que significa vivir en santidad. Porque este hombre fue invitado a la boda y sí se presentó a la boda. Y el Señor pone el ejemplo para que tú y yo lo veamos, de que este hombre ahí estaba en la boda y divirtiéndose con todos, pero no podía estar en la boda porque no tenía las vestiduras. Y lo bonito de esto es que todos tenemos el acceso a las vestiduras, pero las vestiduras lleva consigo una responsabilidad que significa de cuidarlas. Como cuando tú te pones me acuerdo cuando iba a la escuela que llevábamos de ropa blanca, era una tortura, un martirio para mí llevar la ropa blanca, el pantalón blanco y la camisa blanca, porque terminaba hecha un batidero, como decimos allá, todo devanado, la ropa todo sucio, todo mugriento, todo lleno de lodo, de polvo. Tú y yo tenemos que andar con mucho cuidado en este mundo. Cuidar tu ropa, cuida tu testimonio. Poquita, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mira, cuidado con ese
carácter. Es que es mi carácter. No, no es tu carácter. Es una amargura que traes ahí y ahí se manifiesta en enojo. Es una amargura de la cual tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque tus vestiduras es tu vida, tu testimonio, con lo cual somos una carta leída nosotros para el mundo. Y ese es el problema de las tinieblas, porque dice que nos dice aquí, atarle. Al rey dijo a los que le servían, ¿cómo entraste en la boda sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, bueno, entonces atarle de manos y echarle a las tinieblas. Estamos hablando de tinieblas. ¿Echarlo a dónde? A las tinieblas. Las tinieblas de afuera. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Cuántos escogidos hay aquí? De ti depende. De ti depende ser un escogido. El Señor llama a todos. Y a todos los quiere en su boda. A todos los quiere en la luz. Pero de ti depende ser escogido. De ti depende nada más. ¿Tú quieres ir al cielo? No, todo el mundo quiere ir al cielo. Hasta el diablo quisiera ir al cielo, pero no puede. Para ir al cielo se necesita tener a Cristo como un Salvador y se necesita seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad. Bueno, ¿qué más seguimos en la meditación? Mateo 24, 51. Mateo 24, unos versos más adelante. 51, ¿qué me dice? Y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al siervo malo. Porque si vemos verso 45, dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Todos aquellos que ya de una u otra manera Dios nos ha dado el privilegio y el entendimiento de poder servirle, dice, y si lo hacemos de todo corazón, dice que bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Qué bueno, ¿verdad? Si nosotros servimos a Dios, si los pastores sirven a Dios, si los levitas sirven a Dios con buen ánimo, con buen corazón y que están esforzándose por dar lo mejor al pueblo, de esforzarse, esa es una gran bendición, son dichosos y bienaventurados. Pero dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una fidelidad, hay una recompensa para el siervo, para el pastor, para el evangelista, para el ministro que sirve a Dios con todo su corazón. Hay una recompensa. Pero el verso 48 me dice, pero si aquel siervo malo dijere, ¿siervo qué? Malo. Dijere, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Comenzare a golpear a sus consiervos. Porque lo ve, que el otro está prosperando. Bueno, ¿y tú por qué prosperas? Yo llevo, esta es mi colonia, como decían, ¿no? Aquí en mi colonia y nadie más se va a meter. Esta es mi área, aquí yo no quiero otra iglesia. Porque ya con esto es suficiente. Son envidiosos, son siervos malos, que ven que otros prosperan. Esos son siervos malos, que no, o sea, tienen envidias. Para empezar, las ovejas no son tuyas. Simplemente los siervos, los pastores son pastores, que no tienen por qué maltratar a los consiervos. No, o sea, por eso la responsabilidad del pastor es muy grande, que hay que tener mucho cuidado, porque cada uno de ustedes son preciosísimos, valen mucho. Y hay muchas personas que no tienen lástima, muchos siervos, pastores que no tienen lástima. Si se va, que se vayan, últimamente más van a venir. No, si no se trata de que se vayan, se trata de atenderlos, tienen una necesidad especial. No todos son iguales. O sea, por eso Dios pone el corazón de pastor, para tener paciencia, no para correrlos, porque si lo corres, o sea, estás mutilando el cuerpo. Ahora sí, ¿quién es capaz de mutilarse un dedo? En su sano juicio, ¿lo harían? Solamente que esté bien drogado y se mocha el dedo. O como estos locos que con tal de tener una compensación por parte de la empresa,
se daban de martillazos en el dedo para que les pagara la empresa el dedo. O sea, es una persona que está ya... Pero aquí está hablando es un siervo malo, de cualquiera que sea su ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea levita, ya sea músico, cantante, como sea. Dice, comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará, ¿qué? Duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, en las tinieblas de fuera. Porque el Señor Jesucristo fue muy enfático y dijo, no todo el que me diga, Mateo 7:21, vamos a verlo rápidamente. Mateo capítulo 7, verso 21, fíjese lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Sino aquel que, ¿qué? Que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Pero Dios no está aquí, ¿verdad? No lo vemos. Sí, es cierto, no lo vemos. ¿Dónde está Dios? ¿El Padre dónde está? En los cielos. Pues como no está aquí, no me ve, ¿no? ¿Cómo no? Sí te ve. Su Espíritu Santo está y Él te ve. Todas las cosas que tú haces en oculto, no las haces en oculto. Dios lo está viendo por medio de su Espíritu. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ay Señor, pero yo fui un pastor. Señor, pues yo fui un profeta, yo hablé tu palabra, la prediqué. Es más, yo fui un evangelista. Yo decretar. A esa palabra a veces a mí me da ciertos incertidumbre, porque el único que tiene la autoridad para decretar es una autoridad en eminencia. Por ejemplo, un presidente o un gobernador. La pena de muerte para fulano de tal, hace un decreto, ¡pum!, un indulto, tiene el poder. No, que yo decreto que no te van a matar. ¿Cómo no te van a matar? Si ya yo no soy no soy ninguna autoridad establecida por Dios. Aquí lo único que decreta es Dios. O sea, hay muchos que inconscientemente hemos agarrado, no, que yo decreto porque la palabra del profeta se tiene que cumplir. Y dice, Señor, ¿acaso no nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hace mucho tiempo, en una iglesia que estábamos, dijo el siervo del Señor, ahora sí sabemos que Dios está con nosotros porque están habiendo milagros. Yo me quedé, pero eso no significa nada, porque la palabra del Señor me dice que hicieron milagros y sin embargo, ¿qué más? ¿Qué dice el siguiente verso? ¿El Señor qué va a decir? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque este tipo de siervos, este tipo de pastores, este tipo de evangelistas, este tipo de profetas han agarrado la piedad como fuente de ganancia. Puro dinero se vuelve en dinero. Son lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Ahí lo ven pidiendo ofrenda. ¿Quién da 50? ¿Quién da 100? ¿Quién da 200? ¿Quién da 1000? Y el que dé 1000. Y no, hay cada terapia que no te hablan de otra cosa más que puro dinero. Y si quieres una sanidad, ven o pacta con Dios. Ahí están pactando los ambiciosos y también mandan su dinero y luego no reciben nada. Por ambiciosos. Y hermano, ¿y qué de esos milagros de esas personas que oran que suceden? No, sí sucede. Porque el nombre de Dios, el nombre de Jesús es poder. Él es poderoso. Y porque Dios honra su palabra y honra la fe. Honra la fe de las personas. Sí, hay milagros que suceden por medio de esos evangelistas. Sí los hay. Porque Dios no dejará su nombre que sea tomado en vano. El Dios cumple su promesa. Pero bueno, fíjense una cosa, el Señor, si volvemos otra vez al libro del profeta Isaías, por favor, rápidamente, veamos lo que nos dice en su capítulo 9, los versos después que leímos. El 8:22 de Isaías me dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. Pero el verso 9 dice algo muy importante.
El verso 9 dice algo muy importante. ¿Qué dice el 9? Mas, ¿qué cosa dice? No habrá siempre oscuridad, porque la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Neftalí y a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. No habrá siempre oscuridad. Escuchen muy bien esto. Es cierto que hay oscuridad, pero no habrá siempre oscuridad. Hay una luz de esperanza, porque dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Quiénes andábamos en tinieblas? Tú y yo. ¿Vio qué dice? Vio gran luz, una luz grande, ¿verdad? Y esto me recuerda primero, segundo de Timoteo, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿De dónde te llamó él? De las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Entonces dice, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y sigue diciendo, porque tú quebraste, vamos a ver el verso 6. Porque un niño, que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar este niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. Es lo que la gente hoy celebra en estas fechas el nacimiento de Jesús, aunque muchas veces la gente nada más lo agarra como puro negocio, pero fue algo muy importante que la oscuridad tiene su límite cuando se hizo presente Jesús en medio de nosotros. Y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y le llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y lo que me dice acerca de este niño es de que, ¿qué me dice? Lo dilatado de su imperio y su paz, y la paz, ¿qué dice? No tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta palabra, cuando dice aquí, un niño nos es nacido, se cumplió. Y eso se cumplió cuando en el libro de Lucas, del doctor Lucas, por favor, capítulo 2. Estos papelitos no quieren quedarse. Capítulo 2, por favor, verso 8. Fíjense lo que nos dice. Lucas, capítulo 2, verso 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, hey, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. O que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La gente muchas veces no mira el valor que tuvo el nacimiento de Jesús, pero Él vino y era la luz, como dice el libro de San Juan. Él era la luz que brilla en la oscuridad. Vamos a leer San Juan, no está en el libreto, pero veamos lo que dice San Juan capítulo 1, porque ya me estoy emocionando. San Juan capítulo 1 me dice, verso 3, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en el principio con Dios.
y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué me dice el verso 4? En Él, en Jesús, ¿qué cosa? Estaba la vida, y la vida, ¿qué cosa era? La luz. Que no se le olvide. ¿Qué cosa es Jesús? La luz. ¿La luz de qué? De los hombres, de los seres humanos. Oye, ¿sientes que estás caminando en tinieblas? ¿Sientes que no la ves llegar? ¿Sientes que estás en un pozo de desesperación? Mira, y para que estés en un pozo de desesperación no es necesario que estés sin dinero. No es necesario que estés enfermo. No. Estar en un pozo de desesperación es que sientas una insatisfacción grande en tu vida. ¿Por qué? Porque te falta la luz, que es Jesús. Se cumplió esta palabra. Pero quiero que vaya conmigo también al libro de Lucas, por favor, capítulo 4, porque quiero que veamos unas cosas muy, muy lindas acerca de esta luz que disipa las tinieblas. Capítulo 17, capítulo 4, verso 17. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Señor empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a quienes, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Mire, cuando Isaías el profeta dio la profecía: un niño va a nacer, les quedó esto en su mente, en su corazón. Un niño, y lo dilatado de su imperio y su majestad no tendrá límites, y la paz no tendrá límites. Quiere decir que vamos a ser una nación poderosa. Pensaron, ¿no? Pensaron, o sea, ya no va a haber esa oscuridad, esa incertidumbre, ese estar subyugados porque aquel entonces, que era, si no mal recuerdo, eran los asirios que los tenían a los israelitas con la incertidumbre de que nos van a atacar, y eran conocidos los asirios por ser muy malos, muy malvados, y por eso hablaba de la aflicción y de la oscuridad, que de la incertidumbre, de la inseguridad. Y le dijo el profeta: pero no siempre va a haber tinieblas, sino que va a venir, las tinieblas se van a ir porque un niño nos es nacido, y lo dilatado de su imperio. Y entonces ellos se crearon la imagen de un Mesías que iba a ser alguien que iba a ser un gran guerrero, un gran estadista. Ellos pensaban que iba a ser como el rey David, y más que la profecía decía que era del linaje de David, pues el que viene del linaje de David pues tiene que ser un rey, es lo que pensaban. Pero sin embargo, cuando se manifestó el Mesías de Dios, no era lo que ellos esperaban. No era. Porque cuando él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner a libertad a los oprimidos. Es que eso es la oscuridad de la vida de las personas. A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados hay aquí de corazón? ¿Cuántos a veces se sienten cautivos? ¿O cuántos a veces no ven? Mira, quiero decirte que Jesús nos dice en el verso 21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tú estás en tinieblas, tu corazón está quebrantado, te sientes cautivo, no ves, sientes que no ves la situación y estás oprimido. Jesús es el libertador que te va a sacar de las tinieblas. Y de hecho, el judío se imaginó un libertador, un general, un estadista, un rey. Pero el Señor estaba, lo que el Padre decidió, lo que el Padre verdaderamente estaba viendo, era la condición interna de las personas, la opresión y la oscuridad en la que estaban sumidos. Eso es lo que Él vio.
Pero sigamos más adelante, veamos lo que nos dice. Si vuelvo al libro del profeta Isaías, nada más lo voy a ir rapidito. Decía, porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, y un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de la casa de Jehová, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero al parecer, le voy a decir una cosa, el enviado Jesús no cumplió con las expectativas del reinado de los judíos. No los cumplió. Miren, vamos a ver una cosa. Ahora vamos a ver el libro de San Juan para que usted vea por qué no llenó las expectativas. San Juan capítulo 11, verso 45. Vean lo que nos dice. ¿Lo tiene en San Juan 11:45? Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué acababa de hacer Jesús? Acababa de resucitar a Lázaro. Y acuérdense de que les incomodaba a Jesús. De momento les echó a perder el negocio de las ofrendas en el templo, y cuando sacó a los cambistas, él azotó, los sacó. ¿Qué les pasa a ustedes? Han hecho de mi casa casa de ladrones, cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y él sanaba a los enfermos, él sanaba a los leprosos, y toda la gente pues estaba entre, ¿será que este es el Mesías o no? No, pues cuando el Mesías venga, ¿acaso hará cosas mayores que este? Muchos se empezaron a dar cuenta que les traía una libertad, pero no una libertad física, sino una libertad del alma, porque mucha gente lo empezó a seguir, porque se empezó a interesar por sus palabras, por sus enseñanzas. Resucitó a Lázaro, ya llevaba 4 días de muerto, y muchos sabían que estaba muerto, y lo levantó de los muertos. Y claro que muchos judíos vieron a Jesús, no, pues se creían en él, creyeron en él, como nos dice aquí. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Este hombre, sí, es cierto, era un hombre. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y el verso 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahí estamos tú y yo. Y desde aquel día nos dice que acordaron para matarle, ¿no es así? Porque no cumplió sus expectativas, porque ciertamente jalaba mucha gente. Jesús jalaba mucha gente, aunque sea por interés, pero la gente iba tras él. Imagínense, les daba de comer, les daba pescado, les daba pan, los sanaba a los enfermos, de tal manera que se le agolpaba a la gente. Incluso la mujer esa lo tocó por atrás y fue sano, sin el permiso de Jesús, pero como tiene una fe grande, fue sana. Jesús traía la libertad, era el Mesías, pero no la expectativa de los judíos, porque ellos se imaginaban que ya no iba a haber tinieblas, que ya los romanos iban a ser derrotados, pero no, Jesús llenaba a la gente, y por eso dijeron, este es un peligro para nosotros. Bueno, entonces, así que acordaron matarle, así que Jesús fue sentenciado y muerto. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 18.
Sí. 18 capítulo, verso 33. Verso 30 y desde el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: mira, dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y fíjense, respondió Jesús: miren, mi reino no es de este mundo. Mi reino. O sea que él no negó que fuera rey. Dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dijo? Lógico, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea que si era un rey. Si era un rey, Aleluya, rey de reyes. Y le dijo entonces Pilato: luego ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Jesús era el rey. Pero no el rey que ellos esperaban. No el rey que Judas Iscariote pensó que quizás se iba a ser el libertador. No el rey que muchos querían. Por eso lo entregaron a la muerte. Y luego dijo en el capítulo 19, verso 6, fíjese lo que dice. Dice: y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo ¿qué? Hijo de Dios. Híjole, y Pilato dice que al oír esto tuvo miedo. Y otra vez entró al pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿Tú de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero escuchen las palabras del rey. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pues los judíos daban voces diciendo: si tú a este sueltas, no eres amigo de César, y todo el que se hace rey a César se opone. Y entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Te lo dijo, porque quieran o no, o sea, Pilato sintió algo. Pilato dijo: he aquí vuestro rey. Como Dios dando una oportunidad. Ahí está el rey. Ahí está vuestro rey. Pero nos dice que ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! ¡Fuera! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Rechazaron al rey. Rechazaron al rey.
Entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y usted sabe lo que pasó, que murió. Pero resucitó. Lucas 24:50, por favor, para avanzar con el tiempo. Lucas 24:50, que dice: cuando él resucitó, dice, y lo sacó fuera hasta Betania a sus discípulos, y alzando las manos, sus manos los bendijo. Jesús, cuando se fue, bendijo a sus hijos, a sus pequeños. Así como yo estoy seguro que en esta hora Dios está levantando su mano y bendiciéndonos a nosotros. Y yo recibo esa bendición. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Pero vamos rápidamente, por favor, a Hechos capítulo 1, por favor. Sígame conmigo, téngame paciencia. Hechos capítulo 1, verso 9. Es lo mismo, porque aquí Lucas lo relató y Lucas lo amplió más en Hechos. Y dijo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos, ¿qué? 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: hey, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Así vendrá. Así vendrá, ¿verdad? Así vendrá. Pero cuando Él venga, ya no va a venir como el humilde carpintero. Él va a venir como lo que es verdaderamente: el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces se cumplirá en su totalidad la profecía que decía: y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límites. Pero va a venir, y yo lo espero. ¿Y tú lo esperas? ¿Y sabes cómo va a gobernar Jesús? Apocalipsis 2:27 me dice: y las regirá con vara de hierro. No le va a andar con cuentos Jesús. Y serán quebradas las naciones como vasos de alfarero. Así dice, ¿verdad? Las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús va a reinar con vara de hierro. Así que el mundo está lleno de tinieblas, sí, pero ya no falta mucho para que Él venga, y va a enderezar las cosas, porque las va a enderezar. Va a cumplirla con vara de hierro. Los dictadores, esos que han hecho su voluntad, que han gobernado con vara de hierro, se van a quedar cortitos. El Señor los va a eliminar. Eso va a ser durante el milenio. Vara de hierro significa que no va a tener congreso, que no va a tener diputados, senadores, que ayuden a los dreamers, ayuden, ¿no? Él va a decir: no, son ayudados y punto. Que es que, no, si es que son extranjeros, sí son extranjeros, pero la tierra es mía y punto. Es que, no, ¿cómo que se van a ir? El que se va eres tú. Pero es que no quiero, le va a cerrar todas las cantinas, ciérrenlas, todos los centros de prostitución, ciérrenlos, todos esos ciérrenlos. No, ok, tenemos nuestros derechos, podemos hacer lo que queramos. No, es que no te estoy preguntando si lo quieres cerrar. Es su palabra, vara de hierro. Y por lo cual tú y yo tenemos que estar preparados, porque vamos a ser parte de su comitiva. Vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios Padre. Apocalipsis 12:5, que me dice acerca de la mujer que dio a luz. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá, dice que con vara,
con vara de hierro a todas las naciones. Pero me dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que se fue, pero va a venir. Y Apocalipsis 19:5 me dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Va a reinar. Aquellos que se han burlado de Jesús van a ver lo que es bueno. Aquellos que se han burlado de nosotros van a ver lo que es bueno. ¿De qué lado quiere estar? Porque dice la palabra que todo ojo le verá. Cuando él aquí viene las nubes, dice Apocalipsis capítulo 1, y dice que todo ojo le verá. Y también un texto nos dice, y lo cantamos, que toda rodilla, ¿qué dice? Se doblará en el nombre de Jesús. El canto dice: los que están en los cielos se postrarán, los que están en la tierra se postrarán, y debajo de la tierra todos se postrarán delante de Jesús. Hay dos formas de postrarse ante Jesús. Una es voluntariamente: sí, Señor, tú eres mi admirable, mi consejero, mi Padre eterno, mi príncipe de paz. Tú eres, y te quiero mucho y te adoro con todo mi corazón, y te doy mi vida. Soy tu siervo, y yo estoy a tu disposición. Que somos tú y yo, ¿verdad? Somos tú y yo esas personas que nos arrodillamos voluntariamente, pero también van a estar los que se tienen que arrodillar porque ya no les queda otra opción. Ay. Temblando, de arrodillarse, pero de miedo, de terror, que no pueden hacer nada, absolutamente. No van a poder esconderse. Cubran las montañas, ¿no? Y buscarán la muerte, pero la muerte no vendrá a ellos. La muerte huirá. No van a poder contenerse. Va a reinar Jesús. Lo dilatado de su imperio no tendrá límites. Y fíjese lo que nos dice. Vamos rápidamente. Regresemos a Isaías, por favor. Y ya vamos a terminar. Capítulo 11. Fíjese muy bien lo que nos dice. Capítulo 11. Y saldrá, dice por título, reinado justo del Mesías. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, como dice, con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea que los va a defender con argumentos. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De qué parte quieres estar tú? ¿De la parte que va a hacer justicia o de la parte del impío? Y una persona impía, te lo voy a aclarar, es una persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Una persona impía es una persona que se dice ser cristiano, pero aún anda de impío, que tiene conocimiento de Dios, pero practica todavía las malas palabras, la lujuria, practica todavía la falta de perdón, todavía hay en su corazón rencor, no quiere perdonar. Lo que me hicieron, es cierto, lo que te hicieron fue muy feo, fue muy grave, fue espantoso. El maltrato que tal vez pudiste haber sufrido, sí lo fue. Pero tienes un Padre que ha prometido darte su Espíritu Santo para poder perdonar, para poder restaurarte. No estás solo, porque dice el Señor: no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. No estás solo. Es más, todo lo puedo, o algunas cosas lo puedo,
en Cristo. ¿Algunas cosas podrá en Cristo? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo. ¿Y qué cosa es todo? Todo. Así que no, ya déjate de niñerías y perdona. Pídele a Dios, Señor, quiero perdonar, quiero amar. Padre, aquí hay una naturaleza que no quiere perdonar. Pero si tú me das la tuya y la pones en mí, ayúdame. Y pídele, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y el que toca se le abrirá. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar que es llevada por el viento por donde quiera. Pídalo. Cuando tú tengas eso, ya vas a caminar en la luz de Jesús, en la luz del Evangelio, y no habrá nada, absolutamente nada que te impida ser feliz. ¿Entiendes? Por eso dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero aquí espero que ya no haya impío, y si hay alguno que está todavía en impiedad, apártese de ella, busque la paz. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cuando esto suceda, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho juzgará sobre la cueva del aspid, la culebra, ¿no? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se la llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Anímate. Estás sufriendo, sí, pero tienes un interruptor que se llama fe para ver la luz. Este mundo sufrimos, nos persiguen, nos humillan, todo lo que tú quieras, pero no te desesperes. Jesús es nuestra esperanza. Él va a reinar. Él viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Pero ya para terminar, le voy a decir algo más. En Daniel, capítulo 7, versos 3 y 14. Él reinará por 1000 años, ¿ok? En el milenio. Va a suceder todo esto. Pero en Daniel, capítulo 7, versos 3 y 14, nos da otro tipo de reinado, para que usted lo vea, para que vea las declaraciones del profeta Daniel, capítulo 7, verso 3 y 14. Dice así: y miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre. Un hijo de hombre venía como un hijo de hombre. Y usted sabe quién es, ¿verdad? Jesús. Y que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios Padre. Y dice que este hijo de hombre le hicieron acercarse a él, al anciano de días. ¿Y qué pasó? ¿Y le fue dado qué? A este hijo de hombre, a Jesús, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas, ¿qué pasó? Le sirvieran. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Sírvele. ¿Y qué más bonito va a ser? Su dominio es que dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Amén. Ese es el reinado de Jesús. Un reinado donde es luz, donde Él te quiere que tú vivas en la luz, en la libertad, que solamente por medio de su Espíritu viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias yo, Señor, te doy porque decidiste venir a traernos la luz, a despejar las tinieblas, como dice ese canto, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido hoy sobre ti y sobre mí. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios eterno. Padre, te pido que nos ayudes. Te pido que tú nos ayudes a comprender, a entender lo sencillo y lo profundo de tu palabra. Es tan sencillo, es tan hermoso tu palabra. Padre, aquí hay pueblo tuyo, rebaño tuyo, que tal vez está pasando algún momento de tinieblas, algún momento de dificultad. Pero también yo sé que tu palabra es fiel y verdadera. Y tu palabra me dice que los que miraron a Él en el Salmo fueron alumbrados y sus ojos no fueron avergonzados. La verdad te doy gracias porque nos das esa esperanza de poder ver la luz al final del túnel. Puede haber un túnel muy oscuro, pero hay una luz que viene de ti, Señor. Yo por eso te alabo y te glorifico y te pido que tú ayudes a mis hermanos y a mis hermanas. Ayúdanos a todos por igual, porque necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder caminar día a día durante nuestro caminar aquí en la tierra, porque las tinieblas son muchas y muchas veces las tinieblas nos envuelven y muchas veces nuestras lámparas están apagadas. Muchas veces no le echamos el aceite a nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo, tu aceite precioso que alumbra, y por eso muchas veces nosotros estamos en tinieblas también. Descuidamos los momentos de oración, descuidamos los momentos de lectura bíblica y dejamos que el afán, dejamos que las riquezas, que el trabajo, dejamos que el entretenimiento, dejamos que nuestros recuerdos, nuestro pasado venga a apagar esa luz que el Espíritu Santo nos da por medio de la unción. Pero en esta hora te pido que tú nos perdones y te decimos, Espíritu Santo, ven a reinar y a alumbrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, ayúdanos, Señor, de verdad te necesitamos, porque muchos quizás no la vemos llegar, muchos nos vemos desesperados o necesitados. Muchos, Señor, estamos viniendo a tu santuario quizás por compromiso, venimos sin ganas, pero te pido que vivifiques nuestras almas, nuestras vidas, y eso solamente lo puedes hacer tú, Señor, porque como dice también tu palabra, la que está por dar a luz ya no tiene fuerzas. A veces pareciéramos quizás como mujeres que para dar a luz, pero que ya ni siquiera hay fuerzas, ya no hay ánimo. Pero tu palabra nos dice que yo soy Jehová, tu ayudador. Yo soy Jehová, tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Yo soy tu Dios que adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Yo soy tu Dios que te dice, mío es el oro, mía es la plata, y a quien quiero lo doy. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sombra, tu mano derecha. Yo soy Jehová tu estandarte. Yo soy tu representante. Yo soy tu abogado. Yo soy tu doctor. Yo soy el todo. Yo soy la luz en medio de la oscuridad. ¿Y sabes qué? Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por eso te damos gracias, Señor, y te alabamos con todo nuestro corazón y te bendecimos desde ahora y para siempre, y decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.